Bienvenido a nuestro canal Chévere Life, donde compartiremos nuestros viajes, experiencias y todas nuestras vivencias aquí en los Estados Unidos. Ven y disfrútalo. Para vivir en los Estados Unidos se necesitan entre $2,000 y $3,500 por mes, aproximadamente. Se trata de un valor estimativo, ya que depende de factores tales como la ciudad que eliges, los hábitos de consumo y la cantidad de integrantes de la familia. Al mismo tiempo, no hace referencia a una vida holgada y lujosa. Por lo contrario, la clave está en la cantidad de dinero que necesita una persona para vivir bien y sin carencias. El estadounidense pobre promedio vive en una casa de 130 metros cuadrados, según un informe de Heritage Foundation realizado en 2011. Eso en comparación a la casa de 79 metros cuadrados que el europeo promedio de cualquier nivel de ingresos habita. Es necesario hacer referencia a la calidad de vida que tienen los estadounidenses pobres. La familia promedio pobre de Estados Unidos vive en un hogar con todas las comodidades y artículos del hogar necesarios en comparación con una familia de clase media de Latinoamérica. La línea de la pobreza es una cantidad que fija anualmente el gobierno federal y se considera que las familias que ingresan menos de dicha cantidad son pobres y pueden tener derecho a beneficios económicos creados en el marco de la lucha contra la pobreza. Esta línea de la pobreza en Estados Unidos en el 2020 fue planteada de la siguiente manera, pero depende de dos factores: el número de integrantes de la familia y el estado que habiten. Este rango va con familias de un integrante, que puede ir desde $12,000 hasta $15,000, o con familias de 8 integrantes, que puede ir desde $44,000 hasta $55,000. Cuando hablamos de la pobreza en Estados Unidos, no se puede dejar de mencionar la sección 8 de la Ley de Vivienda de los Estados Unidos de 1937, a menudo conocida simplemente como la sección 8 o Plan 8. Esta ley autoriza el pago de asistencia de vivienda en alquiler a propietarios privados en nombre de aproximadamente 3 millones de hogares de bajos ingresos. Funciona por varios programas. El más grande es el programa de vales de elección de vivienda, o en inglés Housing Choice Voucher Program. Este paga una gran parte de los alquileres y servicios de alrededor de 2.1 millones de hogares. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano maneja los programas de la sección 8. Los datos del 2019 revelan que 1.4 millones de habitantes de Carolina del Norte vivían en la pobreza, lo que convirtió a Carolina del Norte en el estado con la quinta tasa de pobreza más alta. Las casas móviles, también conocidas como trailers, son las viviendas más baratas que puedes encontrar para rentar o comprar en los Estados Unidos. Estas cuentan con todas las amenidades de una casa normal. Las casas móviles en Estados Unidos se puede considerar como una morada de pobres y un negocio para ricos. Los parques de casas móviles o trailer park de Estados Unidos son un negocio floreciente que se sirve de una creciente demanda de personas de bajos ingresos, incapaces de acceder a una vivienda en condiciones normales. Estas viviendas prefabricadas, generalmente de muy baja calidad, que suponen más del 6% de todo el inventario residencial del país y cerca del 20% en los estados del sur más pobres. En estas urbanizaciones no solo viven personas de tan bajos ingresos, pues muchas veces son personas que suelen acceder a estas viviendas mediante préstamos de altos intereses, ya que su historial crediticio e ingresos ajustados les impiden acceder a otro tipo de vivienda o financiamiento.
Aquí la mayoría son dueños de las trailers, por eso la gran variedad de modelos y tamaños. Solo pagan por rentar el lote donde las sitúan, pues recuerden que estas son móviles. Existen inclusive dentro de las trailers diferentes niveles. Estas que observan aquí son unas donde el condominio es administrado tal vez de una mejor manera, pues aquí no solo viven personas con bajos ingresos que aplican a la zona 8. Por experiencia personal les puedo decir que también viven personas con un trabajo normal y medianamente remunerado, pues al llegar a los Estados Unidos aquí vivimos los primeros meses y son tan cómodas y completas como una casa normal. Además pude notar que también viven personas que cuentan con sus empresas de construcción, agentes de policía y algunos trabajadores de la administración pública. Esto debido a que aquí, por ser más económico la renta, es una manera de ahorrar para comprar luego una casa normal. Si hablamos de modelos más lujosos, esta es la página donde las puedes encontrar, nuevas de paquetes. Estas inician en precios que van desde $25,000 dependiendo del tamaño y aquí les muestro unas de $100,000 y $140,000. Esta es una de las compañías donde Warren Buffett ha invertido desde hace mucho tiempo. Por eso se puede decir, ¿será un negocio de ricos para casas de pobres? Aunque estas son las casas más nuevas que hay en el mercado, porque te las venden completamente nuevas como una casa normal, hay otras urbanizaciones como las que ya vimos anteriormente, que son consideradas como casas de pobres. Lo que hace que Estados Unidos sea un país único es una realización profundamente arraigada de que con arduo trabajo cualquier persona puede convertirse en la próxima historia de éxito estadounidense. Es por eso que en nuestro próximo video veremos las casas de ricos. ¿Será este el sueño americano? Gracias por ver nuestros videos. Si te gustó, dale like, compártelo y suscríbete. Esto nos ayudaría mucho, pues así YouTube lo mostraría a muchas más personas. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, seguirnos para que tengas más adelanto de los siguientes videos. Hasta pronto, nos vemos en el próximo viaje.